un lugar emblemático en la historia de Jesús. Betania es una aldea, o era una aldea en ese tiempo, que estaba como a 3 kilómetros de la ciudad sagrada, Jerusalén. Allí está el Señor ese domingo, y está en movimiento hacia Jerusalén. Algunos críticos y gente que intenta descubrir cada detalle dice que hubo toda una preparación en Betania y Jesús había estado con sus amigos allí, recordando la resurrección, recordando el afán y la libertad que tuvieron estas mujeres. Parece que era bien recibido en Betania. Pero el Señor está allí mientras la gente está expectante, contentas, alegres con Él. Pero Jesús siempre va un paso adelante. Él sabe que quizás el miércoles en la noche una turba le va a atrapar. Perdón, el jueves de la noche Él va a ser atrapado y será enjuiciado antes del Sabbat y será crucificado. Mientras la gente está alegre pensando en las cosas cotidianas de la vida, Jesús sabe que le quedan escasos días para estar en la tierra. Él morirá. Sabe que será tomado prisionero, pero tendrá que visitar la ciudad a ver cómo está todo eso. Así que mientras sus amigos están ahí en Betania alegres y contentos, recordando las buenas experiencias, y en alguna medida el Señor también, Él está pensando en la Pascua. Él sabe como buen judío que dependiendo del calendario judío y esta celebración pascual había que sacrificar al cordero. Los judíos cada año hasta el día de hoy recuerdan su liberación de la tierra y de la mano de los egipcios sacrificando el cordero pascual. En ese año 29 más o menos que ocurre esto, según algunos, él sabe que ese año correspondería a jueves. El jueves tendría que ir a tomar la cena con sus discípulos a celebrar la Pascua a la hora en que se consagraba el becerro del sacrificio. Así que el Señor está cumpliendo todas las imágenes del Antiguo Testamento sobre entregarse por la humanidad. Son 3 escasos kilómetros más o menos que está Betania, o estaba Betania, la Betania antigua, de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad sagrada. Jerusalén, donde posteriormente Él va a llorar por todo el rechazo que ese símbolo de la religiosidad le dio a Él y a todo lo que Él representaba. Así que ese pasaje es enigmático, atrapa al lector, lo sumerge, lo involucra en su escena. Ahí está quien fuera intitulado el Rey de los Judíos. Cerca a Betania hay una pequeña aldea que estaría quizás como a 1 kilómetro de las murallas de la ciudad sagrada de Jerusalén. Esa aldea se llamaba Betfagé, y en lengua aramea esa frase o esa aldea significa la casa de los higos verdes. Qué interesante. Cuando uno toma los detalles, dije, el tiempo no me alcanzará evidentemente, pero quedas atrapado en el pasaje santo. En esa casa de higos verdes, y eso tiene un gran significado porque después Él maldice una higuera, bien interesante, en un lugar que aparentemente no ofrecía nada, estaba un pequeño animalillo, un burrito, que sería la cabalgadura del Señor para llevarle a su proceso de dar su vida por amor a la humanidad. Por eso dije al inicio que es un pasaje lleno de significado, y nos invita, al igual que a los lectores del ayer, a entrar en el canto de la salvación. ¿Cómo hacerlo? Les dije, les invito a ver este camino. Lo primero que yo veo en este pasaje es que el diálogo para llegar al canto de la salvación, los actores primarios son los discípulos. Por eso en un pasaje tan corto la palabra discípulo aparece varias veces, lo que implica una distinción especial. Para poder involucrarnos en ese canto de alabanza y entender lo que eso significa, hay que ser discípulo. No existe otra forma de entrar en la experiencia de adoración que cambia la vida.
Y aquí es donde tenemos la primera dificultad. Porque en el mundo occidental pareciera ser que no queremos nada de Dios. No, o sea, como que estamos como hastiados a veces. La gente no quisiera tener a Dios en cuenta absolutamente para nada. Decía los entrenadores bíblicos en nuestro devocional que hacemos cada domingo, que sacamos tiempo para adorar y orar al Señor antes de que ellos les den la instrucción bíblica, que mientras yo venía conduciendo hacia acá, agradeciendo al Señor por lo que para mí por lo menos hoy significa este día de celebración, venía alabando, ahí en el carro, alabando al Señor, dándole gracias por la vida. Entonces me encontré con una procesión, pero de ciclistas. Qué tristeza me dio en el corazón. Y no es que no podamos andar en bicicleta, pero fíjese cuánto nos hemos ido alejando de la realidad de Dios en nuestra sociedad chiricana. Debió haber sido un día para que decenas y decenas de personas, ambulancias, policía, un mundo de cosas, y la gente allí, en el domingo en que el hombre moderno debería estar pensando: ¿a dónde iré cuando me muera? Porque la vida tiene un final. Y solo hay dos lugares donde el hombre irá cuando muera. ¿Estará con Dios en su paraíso o estará en los tormentos perpetuos donde no se acabará el sentido del dolor? ¿Cuánta gente? Pero si yo hubiese estado haciendo una investigación de campo, pregunto a los que estaban montándose allí: ¿oh, crees en Dios? Les aseguro que, ¿saben qué me dirían? Oh, sí, me sé el Padre Nuestro y algunas otras cosas. Pero no son discípulos. Para entrar al canto de salvación, no solo se requiere tener algunos conocimientos religiosos, se necesita ser discípulo. Y para ser discípulo es una experiencia espiritual. No se aprende en el colegio, en la universidad, no se vende en el supermercado, no la puede comprar online, no puedes comprar una versión de discípulos online. Necesitas nacer de nuevo. Ser discípulo significa nacer de nuevo. Él le dijo a quienes estaban allí: te digo que si no nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Vivimos una sociedad donde la gente compra los productos religiosos. Aunque no lo crean, la religión está de moda, pero eso no es suficiente. Necesitamos ser discípulos para entender esa alabanza, para entender ese hosana. Yo necesito ser discípulo, y para ser discípulo necesito nacer de nuevo, lo que implica morir. Yo necesito morir, porque mi naturaleza humana, contaminada cósmicamente con el mal del pecado, está en mi carne. Por eso Pablo dice: tengo esta gran batalla de que con mi mente me regocijo en lo de Dios, pero en mi carne veo otra situación. Necesitamos nacer de nuevo para ser discípulos. Solo los discípulos pueden entender y comprender esto. Cierto es que algunos le dieron la espalda al Señor, pero por lo menos en este momento hay un escenario donde los discípulos son actores. Se dirige a ellos, cuenta con ellos, los involucra a ellos, los delega a ellos, los envía a ellos. Los discípulos son los que están con Él, acompañándole, y son los discípulos los que se involucran en este ambiente de salvación. La pregunta que yo haría esta mañana es: si somos buenos creyentes, personas que nos podemos sentir bien cuando venimos aquí a esta reunión de adoración, o somos discípulos, hemos nacido de nuevo. Podríamos decir y describir esta mañana 2, 3, 4 voluntarios y decir: yo puedo describir mi experiencia de salvación. Yo puedo pararme aquí, hermano Legmon, y decir: Dios me ha salvado. Y voy a describir cómo es mi experiencia de salvación. Tengo la convicción de que soy salvo. Solo un discípulo puede hablar de esa manera. Pero un discípulo es un seguidor, un imitador, uno que se compromete con un proyecto de su maestro, uno que le imita, que trata de ser como él.
Otra pregunta sería, ¿cómo anda esas características en nosotros? Hemos venido o venimos el día de adoración, el domingo, venimos con la actitud de un discípulo. ¿Tenemos el corazón abierto, dispuesto? ¿O simplemente somos creyentes que visitamos la iglesia ocasionalmente? Y vivimos en el conflicto de ¿por qué no experimento la alegría? ¿Por qué no tengo el entusiasmo espiritual que yo debería de tener? Porque antes necesitamos ser discípulos. Usted puede ver toda esa interacción allí en el versículo 1. La segunda cosa que necesitamos para entrar en un canto de salvación es involucrarnos en la misión del Señor. Otra vez, los detalles llaman la atención. En el versículo 2 hay un imperativo. Jesús los involucra, por lo menos a Pedro y a Juan, pareciera ser que son ellos, y les dice: id a Betfagé, id a la aldea, vayan a ese lugar aunque los higos estén verdes, vayan allí aunque las cosas no estén bien. En otras palabras, sí, mis hermanos, aunque las cosas no estén funcionando como usted quería, como usted soñaba y anhelaba, a pesar de su esfuerzo, siga, obedezca la voz de su Señor, involúcrese en la misión del Señor. Tenemos una crisis de liderazgo hoy. La gente no quiere servir en la iglesia. La gente no quiere un compromiso con Dios. No están haciendo nada para el reino. Si hoy le preguntaran qué estás haciendo para el reino de los cielos, ¿qué dirías? ¿Qué excusas buscaríamos? Podríamos dibujar un argumento enorme, largo, una lista inmensa para justificar por qué no estamos sirviendo a Jesús. No podemos involucrarnos o no podemos entrar a un canto de salvación si no somos en primer lugar discípulos, pero en segundo lugar si no nos involucramos en la misión de Jesús. ¿A quién le ha hablado de Cristo en la última semana? No teóricamente, no un discurso aprendido de 3 pasos, sino con una actitud de convicciones profundas que transforman y estremecen la vida de quien nos escucha. No importa si el contexto es de higas verdes. Me llama la atención que esta versión pone el verbo de ir en imperativo, lo que implica o significa hacerlo sin discusiones. Si las condiciones no están dadas, si las cosas no están dadas como usted planificó, imaginó, o yo planifiqué o imaginé, si quiero participar de ese canto de salvación, si quiero entender el misterio de la fe y de la vida con Dios, debo involucrarme en la misión de Jesús. No hay otra forma. Y eso hace la diferencia entre ser una persona religiosa o ser uno que está involucrado en el reino de los cielos. Vayan a la aldea. Ellos dirían: estamos cansados, estamos agotados. Podrían haber buscado un montón de excusas, pero ellos querían formar parte de este canto de salvación. ¿Tenemos necesidad en esta iglesia en formación de servidores? Claro que sí. 10 o 8 personas están llevando la responsabilidad de que las cosas sigan en marcha. Pero ¿y usted, mi amigo, se ha involucrado en servirle en algo a Dios, al prójimo? Y los que venimos ya con alguna frecuencia, ¿nos hemos involucrado en servir al Señor aquí en la iglesia? Si quieres cantar hosana en las alturas, sirve a Jesús. Involúcrate en su causa. Involúcrese en su proyecto, en el proyecto de Jesús, en la misión de Jesús, en la razón de ser más sublime que existe en este mundo. Siempre digo que la vida es un regalo de Dios. Es un don que viene de los cielos. Por eso nos dice el texto que no hablemos como los insensatos. Mañana voy para allá y pasado para allá. No, más bien involucremos a Dios siempre, si Dios quiere, si Dios lo permite. Porque la vida es un don de Dios. Y solo en este lado de la eternidad podremos involucrarnos en la causa de Jesús. No habrá otro tiempo, solo ahora. Y ahora, y solo en esta época podremos servir a Dios. Y eso marca la diferencia en algunas vidas. ¿Por qué no le preguntas al Señor en qué yo debo de servir?
¿Será que no hay mucho canto de salvación porque ha dejado de servir al Señor? La tercera cosa que veo aquí es que para entrar a ese canto de salvación tenemos que rendir cuanto somos y tenemos al Señor. La palabra griega que aparece aquí, y esto está entre el versículo 3 y 8, está esa trama. 5 versículos que nos ilustran toda esa tensión que hay, y si no, y si sí, pero que finalmente termina la imagen dándonos la visión de que lo que el Señor solicitó en ese momento, Él lo recibió, porque las personas estuvieron dispuestos a ceder lo que ellos tenían. Interesantemente, la palabra griega curios es Señor, pero sobre todas las cosas. Desprenderse del burrito, por sencillo que parezca, de los mantos, cortar las ramas y palmeras, es un símbolo de rendición. Y lo que tenemos, queremos tener el canto de la salvación y experimentar el amor y la bendición de Dios en la vida personal, pero también en la vida integral. Necesitamos reconocer al Señor sobre nuestras vidas. De Él es todo, a Él pertenece todo, a nada ni nadie más. Pero hacemos de nuestro curios cualquier otra cosa: el trabajo, la casa, las profesiones, el dinero ahorrado, nuestra belleza corporal, en fin, menos hacemos a quien debe ser el curios de nuestra vida, el Señor pleno y total de cuanto somos y de cuanto tenemos. Y saben una cosa, mis amigos y queridos hermanos, eso es radicalidad. Porque lo posesivo es un lenguaje muy propio del ibérico, del castellano, ¿no es cierto? Mío, 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 mío. Miren los niñitos pequeñitos, comienzan de una vez a hacer ¿qué? Posesivos, el individualismo, otra vez pensando solamente en mí. Nosotros no tenemos el contexto de reyes, así que tan difícil es esto para nuestras vidas y corazones. El Señor lo necesita. Él es dueño de todo, pero jamás te va a obligar. ¿Sí, mi hermano? Él sabe que su obra necesita obreros, pero jamás te va a poner una pistola, una honda en la cabeza, una lanza para que le sirvas. Él apeló al corazón de quienes tenían lo que él necesitaba en ese momento para complementar su misión. Apeló al corazón de ellos, al amor de estas personas. Ellos tenían todas estas cosas, y cada vez que Jesús necesitó algo para su misión, la gente que le reconocía como su curios, como su Señor, siempre lo puso a disposición del Padre, aunque ellos sabían que Él es dueño de todo. ¿De quién es la vida suya? No es de Dios, pero Él nos la presta, nos la da. ¿Qué hacemos con ella? Así que el Señor a lo largo de su vida pasó apelando al corazón y al amor de las personas que reconocieron su misión como la misión del rey, del curios, del Señor. El pollino que usaba era prestado. Dijo: después lo devolveré. ¿Crees que cuando aportas algo a la obra de Dios, Dios no te va a devolver una bendición? ¿Cree que el Señor se quedará de brazos cruzados por los actos de amor que haces por su causa? Vean la frase del pasaje: el Señor lo necesita, pero después lo va a devolver. Hoy Él necesita un par de horas nuestras a la semana. Hoy necesita que usted y yo hablemos de alguien, de Jesús, pero Él nos dará tiempo, vida, recursos de vuelta. Las barcas en las que Él enseñaba y navegaba en Galilea también eran prestadas. Las casas donde se hospedaba también eran prestadas. La casa de Lázaro era una casa de hospitalidad. El aposento donde celebró la cena pascual también era prestado. Y el sepulcro donde lo enterraron también era prestado. No obligó, siendo el dueño de todo, a esta gente. Apeló al corazón de ellos y al amor de ellos. Por eso en la viña no estamos persiguiendo a las personas. No estamos manipulando los sentimientos o las emociones o el presupuesto de alguien.
Dios habla, te hace una petición. Está en nosotros si respondemos a ello o no para entrar en el canto de la salvación. Y finalmente, para entrar a un canto de salvación, necesitamos ser adoradores que estremezcan la ciudad. Cuando estaba leyendo los pasajes paralelos de la entrada triunfal, Lucas y Mateo, me llama la atención una frase que agrega Mateo. Recuerden, mis hermanos, que Mateo está escribiendo más para el contexto judío y es más detallista. Y en la parte final del relato de Mateo, hay una frase que dice: y la ciudad se conmovió. La palabra griega que utiliza Mateo en la redacción de su evangelio significa estremecerse. Ser un adorador que estremezca la ciudad. Y yo estaba hablando sobre esta disciplina espiritual el viernes a los que vienen al entrenamiento de los viernes, sobre qué es adorar y la deficiencia que tenemos en esto nosotros. Hemos reducido la adoración a un periodo musical, pero la adoración es un estilo de vida. El punto es que, para no extenderme tanto aquí, el que adora con esa intensidad va a causar un efecto social. Esta multitud daba voces diciendo: Hosana. Pero era tan fuerte esto, lo creían tanto en sus vidas y en sus corazones, que la ciudad se estremeció literalmente. Necesitamos una vida de adoración que estremezca la ciudad. Y ¿cuántas cosas podría decir de estremecer a la ciudad de David? Pero antes tenemos que estar estremecidos nosotros. Su casa, mi casa, yo. Tenemos una reunión pública, expresamos adoración pública, juntos nos alegramos, nos gozamos, disfrutamos. Cada vez que yo vengo aquí a esta reunión pública, aparte de mi adoración privada, yo quiero participar con la comunidad de adorar. Independientemente de la cuestión musical, que gracias a Dios ha ido mejorando significativamente en nuestro último tiempo, yo vengo a adorar. Solo soy un alma hambrienta más. Solo soy otro peregrino con una responsabilidad de decirle a otros peregrinos: hey, cuidado que allá hay una piedra por ese lado, ya yo me pegué allí. Pero yo vengo a adorar. David necesita ser estremecido, pero no se podrá estremecer si no somos adoradores. Decía el viernes, ¿cómo perdemos las imágenes? ¿Cómo perdemos los símbolos? Los judíos, ¿cómo se preparaban para la adoración? Los mínimos detalles. El viernes yo decía, cada detalle desde el día anterior. Por eso los judíos no trabajaban el viernes después de las 6. Y por eso el Señor fallece quizás 3 y resto de la tarde, por ahí más o menos del día viernes, porque no se podía tener eso allí. Los cuerpos muertos, y ellos no podían contaminarse. O sea, eran tantos detalles. Y nosotros preparamos la ropa que vamos a utilizar para adorar en la reunión comunitaria desde el sábado en la tarde o en la noche. O nos levantamos así corriendo y agarramos lo que haya. Cosas como esas estuve yo diciendo el domingo anterior. Crecí en una generación donde el único gran encuentro social de la semana era la iglesia. Así que uno tenía que ponerse lo mejor. Lo mejor que yo tenía en esa época era una camisa de rucho. ¿Alguien se acuerda de esa que usaba uno de que en los 15 años? Chulete, esa era mi prenda del domingo, hermano. Como la gente que hemos nacido en el barrio, ¿verdad?
Porque el pastor nos decía, vienen a adorar a Dios. Allá en el barrio, en el gueto donde yo vengo. Entonces cuando usted ve la liviandad en la adoración, aún en los pequeños detalles como preparar la ropa que va a usar ese otro día. Se queda viendo películas a las 2, 3 de la mañana para estar el domingo. Suena el despertador de que 10:30, porque como el culto es a las 11, tengo una hora. ¿Qué no podríamos seguir diciendo? ¿Cómo vamos a estremecer una ciudad así? Dios mío. Tenemos que enseñar algo sobre la adoración, que es un estilo de vida para poder estremecer una ciudad. Estremecer una ciudad significa ser protagonista de algo en la vida, involucrarse en algo que realmente vale la pena. ¿Qué queremos hacer nosotros? Les he mostrado este camino para entrar un canto de salvación. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad. Este domingo de Ramos, que recordamos hace 2029 años atrás, naciste y moriste, Señor. Los hombres dijeron que eras joven, y a una edad tan temprana reconociste tu función en la vida, Señor. Gracias. Yo estoy aquí, Señor, hoy para compartir la cena con estas personas.